Hablamos de temas políticos. Me acompaña Alejandro Cortés a esta hora en Noticias Caracol en Vivo. Alejandro, bienvenido. Pablo, gracias y un saludo también para los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Me parece que es importante analizar lo que ha venido pasando con los nombramientos de los ministros por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella, pero también el proceso de empalme y lo que viene para el país. Recordemos entonces que el 7 de agosto se posesionará Abelardo de la Espriella. Saludamos a Pedro Viveros, está con nosotros, analista político. Gracias por acompañarnos. Un saludo, Pablo y Alejandro, y a todos los que nos ven. Gracias por la invitación. Varias preguntas, don Pedro. La primera es, bueno, él ha hablado, Abelardo de la Espriella, de un tema de la reconstrucción de la patria. Dice que está nombrando a personas con mucha experiencia. ¿Cómo ve los primeros nombramientos que han sonado durante esta semana? Estamos hablando, por ejemplo, de Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior, de Miguel Gómez Martínez en el Ministerio de Hacienda, también de Fabio Arjona Hincapié Alejandro en el Ministerio de Ambiente, pero suenan también nombres como Vivian Morales, Iván Cancino, etcétera, etcétera. Hablemos un poquito de esto. Pues mire, Pablo, yo creo que una cosa fue la campaña, como lo dijo el presidente de la Espriella, y otra el gobierno. En la campaña él prometió que los nunca iban a gobernar y que no iban a gobernar los de siempre. Y me da la impresión que está tendiendo a tener una especie de equilibrio entre la legitimidad de ese mandato, que lo eligió con el discurso de los nunca, y pues la experiencia que tiene que tener un gobierno. Y creo que está haciendo bastante, el término es un término bastante, pues, que no es tan común, el funambulismo. Es esa persona que camina sobre una cuerda y abajo no tiene ningún tipo de soporte si se cae. Entonces me parece que está haciendo una especie de funambulismo al tratar de equilibrar la promesa de campaña con la experiencia de sus ministros. Mire usted que en el caso de Rodrigo Lara, es un político, nunca ha ocupado un cargo en el ejercicio del Ejecutivo, pero tiene muchos vínculos con la clase política en Colombia. Eso le puede servir para tramitar proyectos de ley en el Congreso. El doctor Miguel Gómez Martínez fue parlamentario, fue también director de Bancoldex, embajador de Colombia. Luego también tiene una experiencia en el Ejecutivo, no haya sido ministro, y tiene también por debajo una serie de relaciones con la clase política para poder sacar adelante las reformas. Mire usted que él quiere adelgazar el Estado, sacar adelante unas reformas importantes. Luego me parece que está tratando de equilibrar, y por el otro lado nombra a el nuevo ministro del Medio Ambiente, que es un señor técnico que no tiene, hasta donde conocemos, ningún tipo de acercamiento con la clase política en Colombia, es más del círculo del doctor Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia. Luego me parece, repito, Pablo, que está tratando de hacer un equilibrio entre la legitimidad de su discurso y la experiencia que tiene que tener un ministro para no perder tiempo en el desarrollo de su plan de gobierno. En el tema de la gobernabilidad, que también estábamos viendo, listo, durante la campaña pues no aceptaba apoyos de partidos políticos tradicionales, pero eventualmente tendrá que llegar a algún tipo de negociación en el Congreso de la República para poder seguir impulsando esta agenda legislativa que estará, por supuesto, bajo el liderazgo de quien será el ministro del Interior, Rodrigo Lara. ¿Cómo se puede leer eso? ¿Qué tan posible es cumplir con esa palabra que daba Abelardo de la Espriella en campaña de no, digamos que negociar mucho con estos partidos políticos tradicionales? Pues es que le va a tocar negociar, Alejandro, porque o si no, no estaríamos en una democracia. Es que la negociación con el Congreso no es mala siempre y cuando se haga por encima de la mesa y todos sepamos que se negoció y no haya de por medio interferencia burocrática o clientelar. Eso es lo que ocurre. Pero en todas partes se tiene que negociar, porque en últimas la política es una gran contradicción de intereses. En el Congreso no llegan los parlamentarios a ser obsecuentes con un presidente o críticos acérrima con el mismo simplemente porque se les ocurrió. Ahí hay una contradicción de intereses. Todo el mundo llega con un pensamiento y con una idea y hay que entrar a esa negociación. Lo que no puede ocurrir es que le entreguen la agenda al Congreso de una forma clientelar o, por el contrario, el presidente y el Ejecutivo intenten imponer su agenda. Le repito que yo creo que están tratando de hacer un equilibrio entre miembros del gobierno que correspondan a, a funcionarios
que no han tenido acercamiento con el Ejecutivo en cargos de ministro, pero que tengan raíces cercanas a la dirigencia política en Colombia. Y eso no es nada malo ni es un pecado. Lo que no es bueno es negociar la agenda del gobierno con el pretexto de tener los congresistas unas ventajas en materia clientelar. Entonces, si se observa una negociación por encima de la mesa y clara, pues eso, en mi opinión, no tiene ningún tipo de inconveniente. Entre otras cosas porque el país, y aquí va a haber recibir el presidente de la Aspriella unos apoyos automáticos, llamaría yo, porque el país está en unos problemas gigantescos, Pablo y Alejandro, que no ameritan estar todavía pensando en si mi voto corresponde a un cargo burocrático o no. Creo que lo del déficit fiscal es complicado, el tema de la salud es complicado, lo de la seguridad es terrible. Luego me parece que hay unos apoyos automáticos que no le va a costar al gobierno en esa negociación mucho obtenerlos siempre y cuando los haga de una manera muy clara y por encima de la mesa. Sí, ahora quiero que hablemos del empalme y ya en un momentico volvemos a hablar del tema de los nombramientos porque, mire, ha recibido críticas el proceso de empalme de parte del gobierno que tenemos actualmente para el gobierno entrante porque hablan de por qué lo titulan un empalme de anticorrupción, de por qué dan por sentado, dicen ellos, estoy hablando de lo que dicen ellos, de que hay corrupción o de que hay irregularidades de entrada. Y en segundo lugar, el gobierno entrante, el de Abelardo de la Espriella, habla de que le están ocultando información. Ahí ya hay, digamos, una serie de tensiones que se han presentado y ayer se vio reflejado, Pedro. Pero es que, mire, Pablo, cuando un candidato dice que él no quiere hacer el empalme, eso fue lo que dijo el doctor de la Espriella en campaña, que él no hace el empalme. Y el presidente de la República en campaña, apoyando a su candidato, al doctor Cepeda, dijo que no lo recibía y no lo quería ver en la casa de Nariño. Dígame usted cómo va a comenzar un empalme así tranquilo. Eso nunca iba a ser tranquilo. Lo que están tratando de hacer acá personas más reposadas como el doctor José Manuel Restrepo es tratando de meterle un orden para que le entreguen qué hay. Porque si no hay un orden, Pablo y Alejandro, vamos a tener un problema mucho más grave. Y es que en Colombia, eventualmente, vamos a tener pues un gobierno nuevo que entra sin saber qué le dieron y de dónde empezar la tarea. En todas las sociedades democráticas tiene que haber un empalme y una entrega de lo que se hizo para ver cómo se puede potenciar eso o qué hay que eliminar. Entonces, el doctor José Manuel con el ministro de Hacienda están tratando de hacer un empalme normal porque las cabezas no quieren reconocerse en el empalme. Entonces, ¿qué hacen los segundos en el caso de José Manuel Restrepo, vicepresidente? Y el presidente en función, el ministro Ávila, quien además de ministro hoy es el presidente en funciones, porque el señor presidente no está en Colombia, pues está hablando para poder tramitar ese empalme de una manera más tranquila. A mí me parece positivo que le pongan más bien una especie de enfriamiento a eso para que haya un cambio de gobierno como corresponde. Si ya las cabezas no se quieren ver, que sería la primera vez en la historia de Colombia donde hemos tenido trifulcas fuertes entre políticos, pero sería la primera vez que un mandatario no le entrega la casa de Nariño al otro. Eso no tiene sentido, Pablo y Alejandro. Es que las sociedades precisamente somos civilizadas porque somos ciudadanos que cumplimos unas normas. Entonces, de lado y lado, ojalá se calmen y puedan los presidentes entregarse el mando sin ningún tipo de inconveniente. A veces hay unas personas que están siguiendo la lógica del presidente Trump en Estados Unidos que nunca reconoció y no fue la posesión de Joe Biden. Eso es una cosa que no puede hacer carrera en ninguna parte porque no funciona bien en una sociedad civilizada. Hay que hacer los cambios y las transiciones como corresponden para saber qué dejaron y luego saber qué se continúa y qué se cambia. Pero si no lo dejan y no lo reconocen, pues sencillamente el que llega va a resolver problemas a ciegas y de pronto los cambios que hacen son malos, ¿verdad? Doctor Viveros, pues precisamente en esos encuentros que se han generado en el proceso de empalme entre quien es el coordinador de empalme
y director anticorrupción designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien es su vicepresidente José Manuel Restrepo, y el coordinador de empalme del gobierno nacional Germán Ávila, quien es el ministro de Hacienda, pues ayer hubo un encontronazo entre los dos funcionarios y esto fue lo que sucedió. Si nos regala estos minutos para ver el informe. Hoy se dio la primera reunión del empalme entre los equipos de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Cuando se hace un proceso de empalme de cara a los ciudadanos también merecen saber lo que se discute al interior de ellas. Las revelaciones de Noticias Caracol sobre las negociaciones del gobierno con el Clan del Golfo en el marco de la paz total llevaron al vicepresidente electo, a José Manuel Restrepo, a pedir explicaciones durante el proceso de empalme. Queremos saber, y Colombia necesita conocer, cuáles son los reales compromisos del gobierno actual con los grupos al margen de la ley en el marco de ese proceso de paz total. Y queremos saber si existen o no compromisos en este proceso de paz total con el gobierno venezolano actual en relación con la implementación del proceso de paz total. Declaraciones que no solo lo dijo ante los medios de comunicación, sino que también se conocieron en la transmisión en vivo del empalme, el primer choque entre ambos equipos. No aceptamos bajo ninguna circunstancia que a esta comisión se le ponga ningún apellido distinto a la de empalme. Para el ministro de Hacienda y coordinador del empalme del gobierno Petro, Germán Ávila, esas declaraciones no eran más que un show mediático. Creemos que el trabajo que han realizado en los meses pasados no es un buen trabajo, es un trabajo que es altamente parcial por un lado y por otro lado que no cuenta con la actualización de la información institucional que tiene el gobierno. Para el equipo de Abelardo de la Espriella, otros temas de preocupación son la crisis energética, la crisis humanitaria en salud y la alerta fiscal por déficit económico. Don Pedro, me da la impresión porque decía Ávila, el ministro Ávila, con todo el respeto lo digo, decía que no hay una actualización de la información del gobierno nacional. Y por otro lado, José Manuel Restrepo habla entonces de temas que no le coinciden y hablan de un empalme anticorrupción. Al final hay una tensión, pero también me da la impresión, y eso es lo que le quiero preguntar, bueno, que por lo menos se está haciendo la tarea, están tratando de hacer el ejercicio de empalme, ¿no? No, por eso le digo, si no pudieron las cabezas acordar unos términos, pues sencillamente los que están en los segundos niveles, pues están tratando de apaciguar eso para tratar de que haya un empalme. Mire, Pablo, voy a decirle el nombre y todo. Yo trabajé con un señor que se llama Andrés Camargo, que fue director del IDU en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. Un funcionario impresionante, un señor con un profesional inmenso. Y yo recuerdo cuando comencé a trabajar con él en el IDU, que desde el día que yo lo conocí, él vivía preocupado por el empalme y le faltaban 3 años para salir de la alcaldía. Desde que comenzó, el primer día, comenzó con unas personas a guardar toda la memoria y todo lo que hacían en el IDU para entregarle al siguiente gobierno lo que había hecho. Pongo el ejemplo con nombre propio porque creo que es importante que la gente entienda que cuando entra un cargo, los cargos no son eternos. Los cargos públicos se van a terminar en algún momento y hay que entregarle eso a alguien. Y a mí me parece, Pablo, con todo el respeto, que el gobierno del presidente Petro ha sido electoralmente eficiente, pero en el ejercicio de gobernar, de cumplir la palabra que prometió en la campaña, ha sido incompetente. Si fue incompetente en eso, imagínese lo que debe tener, mire lo que le estoy diciendo, Pablo, lo que debe tener para entregar de empalme. Esos señores nunca recordaron que tenían que hacer un empalme. Yo estoy casi seguro que no hay documentos, que no hay ningún tipo de directriz, ni ningún tipo de técnica, ni de metodología por parte de todos los funcionarios que acompañaron al presidente Petro para entregar lo que hicieron. No existe, porque si existiera, todos los colombianos ya sabríamos qué es lo que van a entregar. No estaríamos en estos dimes y diretes de unas... por llamarlo de alguna manera, de unas cifras oficiales y otras no. Ya los habían entregado. Entonces, todo esto se lo concluyo para decirle que es un gobierno incompetente en la gestión. ¿Cómo va a ser competente para entregar un empalme? Eso no va a pasar, Pablo, porque no lo tienen. Sí. A mí me gusta entrevistar a Pedro porque amplío mi léxico, dimes y diretes. ¿Listo? Sí. Y funambulismo. Aquí lo estoy anotando todo. Doctor Viveros, esa parte que usted estaba mencionando hace un momento de la ejecución, por lo menos del gobierno del presidente Gustavo Petro,
¿Qué podríamos esperar para el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella? Entendiendo, por supuesto, el tema de las fuerzas que se están conformando o se conformaron en el Congreso de la República, un partido pacto histórico que tiene pues, su buena representación en el nuevo Congreso de la República, pero también los otros partidos que hasta el momento se han declarado como partidos de gobierno. Pues es que yo creo que el hastío que hay en Colombia de la campaña política, de lo que ocurrió en un gobierno tan ciclotímico como fue el gobierno del presidente Gustavo Petro, tiene a mucha clase dirigente, tiene a mucha opinión pública, hastiada, cansada, agotada. Y yo creo que eso también prima dentro de esas negociaciones, porque muchos apoyos que va a tener el presidente de la Espriella van a ser automáticos. ¿Para qué? Para salir de unos problemas que ya nos convoca a todos. Seguramente quedará el porcentaje de la oposición, que ellos van a hacer eso, van a oponerse permanentemente, entre otras cosas porque la oposición es el poder en potencia. Ellos se van a reorganizar para ver cómo de nuevo vuelven a ganar el poder, luego van a estar agrupados en contra del gobierno. Pero por el otro lado hay unos apoyos automáticos. Es que ellos no arrancan solos, arrancan con 3 congresistas que tiene el doctor Abelardo de la Espriella en el Senado, más el apoyo de 17 que tiene el Centro Democrático. Luego ahí de arranque ya tienen 20. Y si usted comienza a sumar Cambio Radical, el Partido Liberal, la U, ya va sumando y usted puede encontrar que en Senado pueden tener mayorías y en la Cámara también. Pero, repito, la situación es tan compleja por lo que ocurrió y por la incompetencia del gobierno saliente, que hay muchos temas en el país que va a recibir apoyos por parte de integrantes del Congreso de forma automática, porque quieren resolverlos. ¿O usted cree que, perdóneme, lo digo abiertamente, que la gente aguanta más el freno de la economía porque hay una tesis de retrocedernos en el manejo de los hidrocarburos que nunca tuvo lógica, que nunca tuvo orden, y creo yo que el gobierno entrante va a tratar de mover eso muy duro para que pueda tener unos ingresos el Estado colombiano que ha perdido. Luego ahí me parece que va a recibir unos apoyos o resolver el problema de la salud, por ejemplo, o el déficit fiscal o los temas de seguridad. Por eso le repito que hay unos apoyos que se van a dar de manera automática al presidente y va a tener unas mayorías automáticas por encima de la mesa. Y los otros se van a dedicar a hacer oposición como les corresponde. Vamos a tener otra charla porque se nos agotó el tiempo, pero les voy a dejar los temas en la mesa. Por ejemplo, hoy el presidente Abelardo de la Espriella, me refiero a presidente electo, felicitó al gobierno de Estados Unidos. Estamos hoy en el 4 de julio, Día de la Independencia. Tenemos que conversar, por ejemplo, de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Tenemos que conversar ya cuando se den los nombres oficiales de los ministros. Tenemos que conversar también de lo que va a pasar en el país en los próximos días y sobre todo de esa patria que puede presentar Israel, por ejemplo, también en esa relación bilateral con Colombia, ¿no? Así que preparados para una nueva charla, pero nos despedimos, don Pedro. Estoy listo. Por último, una cuña. Hoy, 4 de julio, hace 35 años, a esta hora, se estaba firmando la Constitución Política También de Colombia, Pablo. La Constitución del 92. Entonces, sí, 250 años de Estados Unidos está bien, pero no nos olvidemos de los 35 años de la firma de la Constitución Política de Colombia. Datazo. Chao, gracias, un abrazo. El cierre, muchas gracias.